el diputado Conesa. Muchas gracias, señor presidente. Yo deseo, antes que nada, destacar el profesionalismo y la idoneidad con que el equipo del ministro de Economía Paralgay y el secretario Caputo han conducido las negociaciones con los holdout. Realmente se trata de profesionales de los bonos que han hecho una excelente tarea para reducir el taxi de 18.000 millones de dólares reclamados por capital e intereses por los acreedores. Yo creo que esta reducción a 11.684 millones de dólares representa un gran triunfo para la Argentina y obviamente una quita del 35%. Creo que esta negociación está en línea también con la política de apertura de la economía del presidente Macri. Es necesario que la República Argentina termine con todos estos enojosos pleitos que, sin duda, crean una mala imagen para el país y retraen a la inversión extranjera y ahuyentan también al capital argentino. Por todo lo anterior, reitero entonces mi voto favorable a este proyecto. Pero tengo un problema, debo decirlo francamente, con el artículo 8. En el artículo 8 se establece una prórroga de jurisdicción. Y nosotros, los diputados de la Nación, hemos jurado por la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en el artículo 116, establece categóricamente y como norma de orden público la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores de la Nación en todos los pleitos en que la Nación sea parte. Y esto, señoras, es una cláusula importantísima, porque esto hace a la soberanía nacional. Si un país como el nuestro se subordina a un juez cualquiera, aunque sea un juez federal, como el doctor Griesa, bueno, se coloca en la simple posición de una municipalidad de los Estados Unidos. Esto no es un Estado soberano. Esta cláusula está en la Constitución. La tenemos que obedecer porque hemos jurado por la Constitución. Si aceptamos la prórroga de la jurisdicción, estamos violando el juramento. Somos perjuros. Esto es sumamente grave. Ahora, esto tiene una solución muy simple. El gobierno, en lugar de emitir bonos en el exterior con jurisdicción extranjera, tendría que llamar a un empréstito patriótico y emitir bonos con jurisdicción argentina. Esto puede hacerse porque en nuestro país, o los argentinos, se dice, tienen entre 400.000 y 200.000 millones de dólares en el exterior. De manera que ofreciendo adecuadas condiciones es perfectamente factible reunir en nuestro país los 12.000 millones de dólares que se necesitan para hacer estos pagos. Esto es de capital importancia, porque es la única manera de evitar que en lo sucesivo se vuelvan a repetir los vergonzosos episodios que ha tenido que soportar la República Argentina, donde el juez Griesa embargó los fondos que ya no pertenecían a nuestro país, que pertenecían a los acreedores ya reestructurados, y sin embargo, en una total violación a los principios jurídicos, el juez Griesa decidió embargarlos. Es cierto que quizá nuestro país no ha tenido una conducción diplomática acorde con las circunstancias y esto provocó la ira del juez. Esto es muy factible. Todos sabemos que en realidad, en última instancia, las Cortes Supremas y los tribunales, por más que revisten y disfracen sus argumentos jurídicos
En el fondo, sobre todo las Cortes Supremas, son organismos políticos. Esto ya la reconoció la misma Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 1803, en el famoso caso Marbury versus Madison. En aquella oportunidad, el juez Marbury tenía derecho a jurar como tal, porque la ley había sido designado con una ley y esta ley era válida. Sin embargo, el juez Marbury estaba enemistado con el secretario de Estado, Madison. Y la Corte Suprema tenía temor de que el secretario de Estado no cumpliera con la orden de la Corte Suprema. En consecuencia, la Corte Suprema de los Estados Unidos no hizo caso a los derechos de Marbury y más aún, en el mismo fallo se arrogó la posibilidad de decretar la inconstitucionalidad de las leyes del Congreso de los Estados Unidos. Es decir, en uno de los primeros fallos se estableció que el tribunal, la Corte Suprema, es un tribunal político. Y acá yo creo que los tribunales norteamericanos han fallado en contra de nuestro país porque no hubo una conducción adecuada de la diplomacia argentina ante los Estados Unidos. Quiero también decir que paradojalmente el juez Tomás Griesa fue designado en el año 1972, el día 30 de junio, y lo designó el presidente Richard Nixon. Richard Nixon, señores, es el defolteador más grande de la historia. En efecto, el 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon, por un decreto, un simple decreto, derogó el Tratado de Bretton Woods. Este tratado establecía que los Estados Unidos debían reponer los dólares excedentes que tuvieran los bancos centrales extranjeros a razón de $35 la onza de oro. En Bretton Woods, en el año 1944, se discutió arduamente este punto. Era el punto central del tratado. Por una parte estaba John Maynard Keynes, que sostenía la necesidad de establecer el Bancor como moneda internacional. Pero Estados Unidos, que había ganado la guerra, se impuso y dijo el dólar. Pues bien, dijo Keynes, está bien, el dólar, pero con la condición que el excedente de dólares que emitan los Estados Unidos puedan ser cambiados por oro a $35 la onza de oro. Es decir, esta era una cláusula fundamental, crucial, central del Tratado de Bretton Woods. Pues bien, repito, por un simple decreto del día 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon, el nombrador de Griesa, derogó este decreto. Y es así que si hacemos las cuentas, resulta que el default más grande de la historia, lamentablemente, lo produjo la gran potencia, es decir, los Estados Unidos, 8 veces mayor que el default argentino del año 2001. Esta es una paradoja. Bueno, pero así son las relaciones internacionales. A veces los países se ven obligados a defaultear. Yo creo que es muy importante para nuestro país cambiar esta cláusula del artículo 8. Creo que todo se puede arreglar. La negociación es excelente. Repito, los profesionales que han actuado en esto han actuado con gran idoneidad, pero esta cláusula es absolutamente inconstitucional. Soy perfectamente consciente que a veces los juristas discutimos sobre la constitucionalidad de esta cláusula. Hay algunos que dicen, no, pero cuando el Estado actúa como derecho privado, cuando persona de derecho privado puede ceder la jurisdicción. Falso, porque todos los tratadistas de derecho administrativo establecen que los contratos de empréstito público son contratos de derecho público, de manera que no se puede ceder la jurisdicción, bajo ningún concepto. Otros juristas dicen, no, pero el derecho internacional,
La práctica, las costumbres, han derogado el artículo 116 de la Constitución Nacional. No, señores, las costumbres y las prácticas no pueden derogar un artículo tan importante como el 116 que hace a la soberanía del país. Por culpa de no haber cumplido con el artículo 116, y acá hay una responsabilidad de los anteriores congresos, es que nuestro país se vio humillado ante el juez Tomás Griesa y los tribunales internacionales. Tan grande fue esta humillación y tan lamentable fueron estos acontecimientos que la misma administración Obama apoyó a la República Argentina. 2 premios Nobel públicamente apoyaron a la República Argentina. 120 diputados del Parlamento británico apoyaron a la República Argentina. Francia apoyó a la República Argentina. Brasil también. Las Naciones Unidas también. Tan aberrante fue el fallo de Griesa. Señores, colegas diputados, si queremos evitar que esto se vuelva a producir, yo creo que debemos modificar el artículo 8 y establecer la posibilidad de que el gobierno argentino se endeude, sí, pero con jurisdicción nacional, en una emisión de bonos que podrá hacerse en la República Argentina, que yo creo que con las adecuadas facilidades fiscales la República Argentina puede llegar a ser una emisión de 12.000 millones de dólares para cubrir estos pagos. Reitero mi apoyo total a la idoneidad como se negoció, pero reitero también mi oposición completa al artículo 8 de esta ley que se nos propone. Muchas gracias, señor presidente.